Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 9. Las obras de Salomón. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: He escuchado la plegaria y la súplica que me has dirigido. He santificado esta casa que me has construido, para que ponga en ella mi nombre para siempre. Allí estarán siempre mis ojos y mi corazón. Si ahora me sirves como tu padre David, de todo corazón y con rectitud, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandamientos y mis ceremonias, afirmaré para siempre tu trono sobre Israel, como prometí a David tu padre cuando le dije: No faltará un hombre de tu descendencia sobre el trono de tu reino de Israel. Mas si ustedes y sus hijos después de ustedes se apartan de mí, y no guardan mis mandamientos ni los preceptos que les he dado, y se van a servir a otros dioses extraños y los adoran, yo arrancaré a Israel del país que le he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y todos los pueblos se burlarán de Israel, y lo pondrán como ejemplo todos los que pasen ante esta casa magnífica. Hechas cenizas quedarán pasmadas y preguntarán extrañados: ¿Por qué ha hecho esto Yahvé con este país y con esta casa? Y les responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres del país de Egipto, y han seguido a otros dioses, los han servido y adorado. Por eso Yahvé ha hecho caer todo este mal sobre ellos. Durante los 20 años que Salomón edificó la casa de Yahvé y el palacio real, Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que necesitó. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio 20 pueblos en la tierra de Galilea. Hiram salió de Tiro para ver los pueblos que Salomón le había dado, pero no le gustaron. Dijo: ¿Qué pueblos son estos que me has dado, hermano? Y los llamó Cabul, tierra baldía, nombre que han conservado hasta el día de hoy. Hiram había mandado al rey 120 talentos de oro. Ahora viene lo referente al trabajo obligatorio que el rey estableció para construir la casa de Yahvé, el palacio real, el terraplén, la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gazer, pues Faraón, rey de Egipto, había subido y se había apoderado de Gazer. La incendió y mató a todos los cananeos que habitaban en la ciudad, y se la dio en herencia a su hija, la esposa de Salomón. Y éste reconstruyó Gazer, Betorón de abajo, Balat y Tamar en el desierto de Judá. Todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de los carros de guerra y de las tropas de a caballo, y todo cuanto Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A toda la gente que había quedado de los amorreos, de los heteos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos, que no eran israelitas, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, a los que los israelitas no habían podido exterminar. Les impuso trabajos forzados y les hizo pagar tributos hasta el día de hoy. Pero Salomón no empleó a ningún israelita como esclavo para construir sus obras, sino que ellos eran sus hombres de guerra, sus oficiales y sus jefes, sus escuderos, jefes de sus carros y de su caballería. Los capataces que estaban al frente de las obras de Salomón y mandaban a la mano de obra requisada eran 550. Cuando la hija de Faraón subió de la ciudad de David al palacio que había hecho para ella, entonces edificó el terraplén. Después de terminada la casa, 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había edificado a Yahvé,
y hacía subir ante él el humo del sacrificio. Salomón mandó también construir una flota en Azión-Gaber, que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hiram envió a esta flota algunos de sus marineros, conocedores del mar, con la gente de Salomón. Llegaron a Ofir y trajeron de allí 400 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba había tenido noticias de la fama de Salomón y vino a preguntarle sobre cuestiones muy difíciles. Llegó, pues, a Jerusalén con un gran número de camellos cargados de perfumes y de gran cantidad de oro y joyas. Cuando estuvo en la presencia de Salomón, ella le expuso todas sus dudas, y Salomón aclaró todos sus problemas. No hubo misterio que el rey no pudiera aclarar. La reina de Saba presenció la vida fastuosa de Salomón, vio la casa que se había edificado, los exquisitos alimentos de su mesa, las habitaciones y los uniformes de sus servidores y las vestiduras de sus ministros, así como los sacrificios que se ofrecían en la casa de Yahvé. Ella quedó maravillada y dijo al rey: «Realmente era verdad lo que me habían dicho de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se me había dicho en mi país, hasta que he venido a verlo con mis propios ojos. Pero reconozco que no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y bienestar superan todo lo que oí decir. Felices tus gentes, felices tus servidores, que están siempre junto a ti y escuchan tus sabias palabras. Bendito sea Yahvé tu Dios, que te ha favorecido y te ha puesto en el trono de Israel. Yahvé es quien, en su inmenso amor por este pueblo, te ha puesto como rey para que lo guíes con rectitud y justicia». Luego ofreció al rey 120 talentos de oro, perfumes y joyas en gran cantidad. Nunca había llegado tanta cantidad de perfumes como los que regaló la reina de Saba a Salomón. Pero la flota de Hiram, que traía oro de Ofir, también había traído de ese lugar gran cantidad de maderas de sándalo y de joyas. Con las maderas de sándalo, Salomón hizo balcones para la casa de Yahvé y la casa del rey, así como citaras y arpas para los cantores. Madera como aquella no se ha vuelto a ver hasta el día de hoy. Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso. Además, le hizo regalos como solo él podía hacerlos. Después, ella se marchó y volvió a su país con toda su gente. La cantidad de oro que cada año recibía Salomón era de 666 barras de oro, sin contar las tasas y contribuciones de los mercaderes, de los comerciantes y de todos los reyes extranjeros de Arabia y de los gobernadores de todo el país. El rey Salomón hizo 300 grandes escudos de oro finísimo, empleando 600 monedas de oro para cada uno de ellos, y 300 escudos pequeños de oro finísimo también, y los colocó en el palacio Bosque del Líbano. Hizo también un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas y detrás del trono había un respaldo curvado. Había 2 brazos y 2 leones de pie junto a los brazos, más 12 leones parados sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. No se hizo cosa parecida en ningún otro reino. Todas las copas y vasos del rey Salomón eran de oro fino, como también toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano. Nada de plata, pues no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de barcos de Tarsis en el mar, con la flota de Hiram, y cada 3 años venían de allá trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra. Todo el mundo quería conversar con él para aprovechar la sabiduría que Dios le había dado.
Año tras año cada uno le traía regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón reunió carros y caballería, llegando a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, y los distribuyó entre las ciudades de los carros y Jerusalén, cerca de él. Salomón hizo que la plata fuera tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros tan numerosos como los sicomoros en la llanura. Los caballos de Salomón venían de Cilicia. Se traía de allá un carro por 600 monedas de plata y un caballo por 150. En iguales condiciones se los exportaba para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Aram. Los mercaderes de Salomón eran los que hacían todos estos trámites. Capítulo 11. Las esposas de Salomón. Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los sidonias, y Milcom, ídolo de los amonitas. Se portó mal con Yahvé y no lo siguió enteramente como David su padre. También edificó un santuario a Camos, el ídolo de Moab, en el cerro que está al oriente de Jerusalén, y otro a Milcom, dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, que ofrecían perfumes y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto: no sigas a otros dioses, pero Salomón no lo tomó en cuenta. Entonces Yahvé dijo a Salomón: no has guardado mi alianza, ni los preceptos que te había ordenado. Por esto te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que, en atención a David tu padre, no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que se lo arrancaré de manos de tu hijo. Además, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Los enemigos de Salomón. Yahvé suscitó a Salomón un adversario de nombre Hadad, edomita de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom y Joab, jefe del ejército, subió a sepultar los muertos, mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron ahí 6 meses hasta exterminar a todos los varones. Pero Hadad logró escapar con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre para irse a refugiar a Egipto. Hadad era entonces un niño de pocos años. Partiendo de Madián, llegaron a Parán, donde se les juntaron algunos hombres, y llegaron a Egipto, donde Faraón les dio casa, víveres y tierras. Hadad cayó bien a Faraón, que le dio por esposa a la hermana de su mujer, la gran dama Tafanes. De esta hermana de Tafanes tuvo un hijo llamado Genubat, que Tafanes crió en la casa de Faraón, de suerte que Genubat vivía en el palacio de Faraón con los hijos de éste. Estando en Egipto, Hadad recibió noticias de que David había muerto y que también había muerto Joab, jefe del ejército. Dijo entonces Hadad a Faraón: déjame partir para ir a mi tierra. Faraón le contestó: ¿Qué te falta estando a mi lado para que quieras irte a tu tierra? Él respondió:
Nada, pero déjame partir. Así pues, Hadad llegó a ser un adversario, reinaba en Edom y odiaba a Israel. Yahvé incitó además contra Salomón a Razón, hijo de Eliada, que había huido de la casa de su señor Hadadezer, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo bandolero. Por eso David quiso matarlos, pero se apoderó de Damasco y allí se estableció. Fue adversario de Israel toda la vida de Salomón. El profeta Ahías anuncia la división del reino. Jeroboam era hijo de Nabat, efratita de Serada. Su madre era una viuda llamada Serva. Estaba al servicio de Salomón y también se levantó contra el rey. Las cosas fueron así. Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David, con hombres reclutados en todo el país. Entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso. Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos en las tribus de José. Un día que salió Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: Tómate 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: Voy a dividir el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus y a Salomón le dejaré solamente una tribu, para cumplir mis promesas a David y porque Jerusalén es la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, y a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos como dice su padre. No le quitaré todo el reino, e incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David, mi siervo, a quien elegí y a que guardo mis mandatos y preceptos. Pero sí tomaré el reino de manos de su hijo y te daré las 10 tribus. A su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desees y serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto te ordene, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, guardando mis decretos y mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero éste se escapó y se fue a refugiar a Egipto junto a Sesac, rey de Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue 40 años. Murió Salomón y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió. Capítulo 12. El cisma o división del reino. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, y volvió de Egipto, pues allí se había establecido luego de escapar de manos de Salomón. Los hombres de Israel dijeron a Roboam: Tu padre nos ha impuesto un yugo pesado. Alivia tú los duros trabajos que nos exigió, y el yugo pesado que nos impuso, y te serviremos. Roboam les respondió: Váyanse y vuelvan dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam
consultó a los ancianos que habían estado al servicio de Salomón mientras vivía. Les dijo: ¿Qué me aconsejan hacer con este pueblo? Y ellos respondieron: Si ahora te haces servidor de este pueblo y lo tratas con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero Roboam no hizo caso de este consejo y se fue a consultar también a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, y les dijo: ¿Qué vamos a contestar a este pueblo? Y aquellos jóvenes, sus compañeros, le dictaron esta respuesta: Para que el rey le diera al pueblo, con mi dedo meñique golpeó mucho más fuerte que mi padre con su brazo. Mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos, y yo pondré a las cuerdas ganchitos de hierro. Al tercer día, Jeroboam con todo Israel vino donde el rey, conforme a lo que les había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza. En vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló según lo que los jóvenes le habían aconsejado. El rey no escuchó a la gente de Israel. Así lo había dispuesto Yahvé, comprobándose la palabra de Yahvé que el profeta Ahías había dicho a Jeroboam. La gente de Israel comprendió que el rey no quería hacerles caso, y le respondieron en los mismos términos: ¿Qué tenemos que ver con David y con tus hijos? No es nuestra familia. Arréglate con los tuyos, hijo de David. Los de Israel, vámonos. Así pues, los israelitas volvieron a sus tiendas. Solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam por su rey. Entonces el rey envió a Adoniram, mayordomo de los trabajadores reclutados por el rey, pero los hombres de Israel le tiraron piedras hasta que murió. El propio Roboam tuvo que subirse a su carro para ir a refugiarse a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la familia de David, y su rebeldía sigue hoy todavía. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había regresado, lo mandaron llamar a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera el partido de la familia de David, a excepción de la tribu de Judá. Al llegar Roboam a Jerusalén, reunió toda la tribu de Judá y la de Benjamín, 150,000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra los de Israel y someterlos. Pero Yahvé dirigió esta palabra a Semaías, hombre de Dios: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, así como al pueblo de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, y diles de mi parte: No suban a pelear contra sus hermanos de Israel, que cada uno regrese a su casa, porque yo soy el que ha dispuesto lo sucedido. Ellos hicieron caso de las palabras de Yahvé y se volvieron, según lo que Yahvé les había dicho. Jeroboam fortificó Siquem en los cerros de Efraín y vivió en ella. Después se fue a Penuel y también la fortificó. La división religiosa. Jeroboam pensó: el reino podría muy bien volver otra vez a los descendientes de David. Si este pueblo continúa yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en la casa de Yahvé, se reconciliarán con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y mi reino volverá a Roboam. Pidió consejo el rey e hizo 2 terneros de oro. Luego dijo al pueblo: Déjense de ir a Jerusalén para adorar. Aquí están tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. Este fue el origen del pecado. El pueblo llevó su ternero en procesión hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios en las lomas y estableció como sacerdotes a hombres comunes que no eran de la tribu de Leví. También decretó una fiesta que se celebraba el 15 del 8º mes, semejante a la cual se celebra en Judá, y en esta ocasión él mismo subió al altar. Esto ocurrió en Betel,
donde ofreció sacrificios a los terneros y estableció sacerdotes para los santuarios de las lomas que había levantado. Capítulo 13. Historia del profeta de Betel. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios salió del país de Judá y llegó a Betel en el momento en que el rey Jeroboam, de pie al lado del altar, se preparaba a quemar incienso. El profeta gritó hacia el altar en nombre de Yahvé: Altar, altar, en la familia de David va a nacer un niño cuyo nombre será Josías. Él matará sobre este altar a los sacerdotes que quemaron incienso en él, y manchará el altar quemando sobre él huesos humanos. Y el profeta dio este signo: el altar va a romperse y se van a derramar las cenizas que hay sobre él. Cuando el rey oyó las palabras del hombre de Dios y lo que decía contra el altar de Betel, extendió su mano que tenía puesta sobre el altar, diciendo: aprésenlo. Pero la mano que extendió contra el profeta se secó y no pudo doblar el brazo. El altar se rompió y se derramó la ceniza, según la señal antes dicha. El rey dijo al hombre de Dios: por favor, suplica a Yahvé tu Dios y ruega por mí, para que me pueda doblar mi brazo. El hombre suplicó a Yahvé, y el rey pudo doblar el brazo, quedando como antes. Dijo entonces el rey al hombre de Dios: ven a descansar a mi casa, que quiero hacerte un regalo. Pero éste le respondió: aunque me dieras la mitad de tus pertenencias, no entraré contigo, no comeré ni beberé en este lugar, pues Yahvé me lo ordenó así: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que viniste. Y no regresó por el camino que había llegado a Betel, sino por otro. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuánto había hecho aquel día el hombre de Dios y lo que había dicho al rey. Su padre les preguntó: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le indicaron el camino que tomó el hombre para volver a Judá, y él les dijo: prepárenme mi burro. Así que montó en el burro y partió tras el hombre de Dios, al que encontró sentado bajo un árbol. El anciano profeta le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Ven a mi casa a comer algo. Pero el hombre contestó: no puedo volver contigo y entrar en tu casa, ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar, ni puedo volver por el mismo camino que he llegado, pues así me lo ordenó Yahvé. Pero el anciano replicó mintiéndole: también yo soy profeta como tú, y por orden de Yahvé un ángel me han dicho: hazlo volver contigo para que coma y beba agua. Se volvió pues el otro con él, y comió pan y bebió agua con él en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Yahvé llegó al profeta anciano, el cual dijo con voz fuerte al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice Yahvé, tú me has desobedecido y no has actuado la orden que te di, sino que has regresado y has comido y bebido en el lugar del que te había dicho: no comerás ni beberás allí. Por eso tu cadáver no será enterrado junto al de tus padres. Cuando se levantaron de la mesa, el anciano le preparó un burro y partió el que había venido de Judá. Mientras iba, un león lo sorprendió y lo mató, y su cadáver quedó sobre el camino. El burro se quedó junto a él y el león también. Unos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido junto al camino y al león, que estaba junto a él. Llegando a la ciudad en que vivía el anciano profeta, contaron lo que habían visto. Cuando éste lo supo, exclamó: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé. Por eso Yahvé lo entregó al león, que lo ha herido y muerto, conforme a lo que había anunciado. Y mandó a sus hijos: prepárenme el burro, y estos se los aparejaron.
Partió pues y encontró el cadáver tendido en el camino, y al burro y al león que permanecían junto a él. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al burro. El profeta puso el cadáver sobre el burro y lo llevó a la ciudad, donde le hizo los funerales y lo sepultó. Dejó el cadáver en su propio sepulcro y lo lloraron según la costumbre. Ay, hermano mío. Después de esto, el anciano dijo a sus hijos: Cuando yo muera, sepúlteme junto a él, y pongan mis huesos junto a los suyos. Pues él ha hablado de parte de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de las lomas que hay en la ciudad de Samaria. Y ciertamente se cumplirán sus palabras. Lo que es Jeroboam siguió su mal camino. Continuó tomando gente del pueblo para que fueran sacerdotes de los santuarios de las lomas. A cualquiera que se presentara lo consagraba sacerdote, aunque no fuera de la tribu de Leví. Este fue el pecado de Jeroboam y de sus sucesores, la razón por la cual fueron exterminados, desapareciendo de la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.